Básicamente la dinámica consistía en exponer a los diferentes grupos para que resolvieran cada una de estas etapas y también habíamos propuesto, ¿cierto?, la asignación de un profesor que sirviera de tutor en la medida que ustedes fueran planteando las preguntas. El tutor va a funcionar de ese modo. Así es que, obviamente, si no están dejando preguntas, no están enviando mail para poder aclararlo, es algo que se va a perder un poco esa oportunidad que estamos tratando de plantear. Lo segundo, considerar que el momento de ejercer estas tutorías deben desarrollarse en días y horas y horarios saludables, o sea, bien por los comentarios que llegan hasta última hora, pero en realidad hay que acotarlos, no podemos estar retroalimentando a las 2 de la mañana del día en que se entrega la tarea, o sea, eso es algo que hay que ir ajustando también en la medida que vamos madurando en la dinámica de este ejercicio. Eh, Así que primero voy a hacer una descripción del ejercicio que les pedí que hicieran y cuál era el sentido. Nosotros acá, todos estos términos que estuvimos acá compartiendo, la mayoría de ellos, a excepción de dos, fueron vistos dentro de la propia clase. Entonces nosotros, dentro del mismo desarrollo que fuimos teniendo durante la actividad, fuimos hablando de cada uno de ellos. Es cierto que algunos, durante la presentación completa, pasábamos en un momento de escribir, después volvíamos a retomarlo y eso al final iba armando la definición. Pero es parte de lo que implica una dinámica de una clase en directa, sincrónica, que son los términos que se ocupan actualmente. Pero hay otros dos términos que no habíamos visto, por ejemplo, patocronia, era un término que tenían que buscar, y el otro el de síndrome. Entonces, y acá entonces vamos nosotros empujándolos a que indaguen en la literatura. Basta un diccionario, ¿cierto? Y van a encontrar estos términos, pero todo lo demás lo fuimos viendo. Ahora bien, el hecho de que nosotros estemos haciendo esta dinámica de que busquen conceptos y definiciones es que lo esperable es que ustedes vayan incorporando estos términos en su jerga. Ya no podemos hablar más de callo ni de agrandamientos indistintamente, sino que tendremos que empezar a utilizar los términos adecuados. Hablar de la martoma y todos vamos a entender que es lo que estamos hablando de la martoma. Hablaremos de hiperplasia y todos vamos a entender de lo que es una hiperplasia. Y así con cada uno de estos términos. Entonces ya nosotros no, vamos a hablar de la patogenia, que ya la explicamos, y ustedes ya hicieron la búsqueda. Entonces, esta visualización de lo que implica el entender los términos es uno de los momentos altamente significativos, altamente relevantes de lo que implica el proceso de aprendizaje. Para nosotros, una persona da cuenta de que está aprendiendo cuando ocupa los términos adecuados. En realidad, no nos sirve que usted vea la hiperplasia, no me sirve que usted solamente pueda interpretar la patogenia y usted me diga, no, este callo, esta cuestión grande que yo sé que es producto de que hay un estímulo que lo provoca y eso ocurre la generación de crecimiento. Si estamos hablando con puros términos coloquiales, en realidad el aprendizaje es parcial nomás y a nosotros no nos sirve eso. Es deseable que los términos que estamos acá presentando los vayan incorporando y por sobre todo estemos utilizándolo de manera adecuada. Eso es válido tanto al momento de interactuar con sus docentes, como también al momento de hablar entre ustedes. Aquí piensen que el proceso de aprendizaje es un fenómeno social, es un fenómeno que ocurre de manera colectiva, y la forma en la cual yo doy cuenta de que estoy entendiendo es cuando estoy hablando y aplicando los términos de manera eh, correcta y en toda instancia. No es que vaya a ser profesional cuando estoy con el profesor y con el compañero voy a ser una persona informal y que vamos a estar hablando en esos dos lenguajes o en esos dos códigos. No, aquí la tarea que ustedes tienen que empezar a ocupar es que cuando hablemos de estos términos con nosotros o sin nosotros, ustedes tienen que estar permanentemente manteniendo esta terminología porque es la única forma en la cual vamos a comprender que estamos realmente haciendo un aprendizaje. Así que eso era básicamente lo que implica en ello. No sé si hay alguna duda en cuanto a estos términos. Pueden activar su micrófono y exponerlo. Supongo que no. En cuanto a las definiciones de enfermedad, lo que buscábamos nosotros acá era obligarlos a... Disculpe, profe.
Sí, dime. Sí, no alcancé a aclarar antes. Enucleación, quedé con mucha duda porque cuando lo buscaba aparecía algo respecto al ojo o tanto para tumores que sacaba todo completo. Entonces, Sí, es buen ejemplo el del ojo, porque efectivamente cuando hay que sacar el ojo se hace una enucleación también. Lo que importa es entender que es un concepto quirúrgico donde lo que busca es extirpar todo, pero generalmente siguiendo planos anatómicos, entre comillas, normales. Sacar un ojo es seguir las paredes de la cavidad orbitaria. Entonces hay un límite natural con la cual tú estás terminando de extirpar ello. Se aplica a los quistes y se aplica también a los tumores y se aplica a tumores benignos principalmente y también a lo que puede ser sacar un cuerpo que está inserto dentro de una estructura mayor, entonces, pero tratando de seguir estos reparos anatómicos normales. Pero sí, el sacar un ojo es un ejemplo, pero no es exclusivo de sacar el ojo. ¿Ya? Eh, Bien, vamos avanzando. En la pregunta 2, lo que buscábamos principalmente era empujarlos, como señalaba hace un rato, a indagar en la literatura. Pero aquí también tenemos que cumplir el siguiente gesto técnico. Cada vez que estemos revisando literatura debemos de necesariamente indicar la bibliografía. Y la bibliografía eh, puede ser algo tan, o la cita bibliográfica puede ser algo tan sutil como indicar el año y el autor que lo dijo en su momento. También podría ser alguna organización, ¿cierto? La OMS o cualquier otro, una universidad, quien sea. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros deberíamos tener. Uno de los grupos, cuando puso la definición de enfermedad, describió lo que yo expuse en la semana pasada y tuvo el gesto técnico de poner Rodrigo Fuentes, sesión 1, clase inaugural, curso de Fundamentos del Diagnóstico 2020. Entonces, puso la cita y de algún modo hace ese reconocimiento para que después sea objeto de la propia discusión. Así es que lo importante es que cada vez que estemos trabajando con revisiones bibliográficas, no perdamos ese detalle, el indicar la cita. Después se van a dar cuenta que hay diferentes formas en las cuales uno puede hacer el planteamiento de la cita bibliográfica. Hay convenciones, el método de tal universidad, el método de tal institución, que ponen los autores primeros, que otros ponen el año de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso son convenciones. A nosotros lo que nos interesa en este momento es que citen al autor, citen al año, indiquen el año, y de algún modo que nos permita entregar la referencia histórica y geográfica de dónde se dijo ese y quién está proponiendo ese concepto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaba, que ustedes buscaran en la literatura e hicieran el ejercicio de citar. Ahora bien, yo ya no les voy a volver a poner indiquen la cita bibliográfica, o sea, eso yo ya no lo voy a poner como indicación, pero cada vez que le diga busquen términos, esto tiene que ir de suyo incorporado, o sea, en realidad no, la indicación ya fue dada, la relevancia la estoy explicando en este momento, y lo importante es que cada vez que estoy ocupando una cita deben indicar de dónde salió ese comentario, ¿ya? Bueno, y en cuanto a las diferencias, es un ejercicio de interpretación de lo mismos que estaban haciendo. Es un pequeño ensayo, ¿cierto? Donde tienen que ir viendo qué es lo que resultó ahí de las diferentes ponencias. No sé si alguien Yo encontró tengo una duda. o tuvo un hallazgo que le llamó la atención cuando revisó esto de la enfermedad. Dime. Es que no es que como que haya encontrado algo relevante, sino que mi pregunta era que, ¿cómo explicamos las diferencias? Porque según lo que vimos en clase era que el concepto de enfermedad iba cambiando a medida que iba cambiando como la cultura, el concepto biosocial, etcétera. Uh-huh. Pero para clasificar las diferencias teníamos como que basarnos en algún parámetro en específico, porque Mira, nosotros como grupo pensamos que, o sea, lo diferenciamos según los años, porque uno era, no sé, del 90, uno de este año y uno del 80, por decir algo. Y en base a eso pusimos que según las creencias era eso, pero no sabíamos si había como causas estipuladas. no. Aquí, como te digo, es un ejercicio interpretativo. En realidad, para esta pregunta era una situación absolutamente libre. En realidad,
no había un rigor ante qué aspecto tener que ceñirse, sino que más bien tratar como dice ahí, reconocer las diferencias entre ellas y hacer un esfuerzo de interpretar cuál fue el sentido que el autor quiso dar. Hay un concepto asociado a la historia, a los conceptos que se entienden en ese momento, pero varios, por ejemplo, hacían diferencias en los cuales incluían el valor de lo psicosocial, otros incluían el valor del estado comunitario, otros se concentraban en aspectos fisiológicos, otros se daban cuenta de un aspecto más orgánico. Entonces, al final, todos en sí van a tener una razón, o sea, todos en sí están aportando al concepto de enfermedad, pero justamente esos énfasis es lo que nosotros también debemos ser capaces de empezar a visibilizar, ¿ya? En realidad era un ejercicio de interpretación, más que de juzgar lo que está diciendo el autor, ¿ya? Cada vez que uno relata una historia, hay una intencionalidad de por medio. Es como cuando uno ve una película. Si tú ves una película, sea cual fuera el texto, no sé, pues si vemos películas extraterrestres, hay un director que te va a transmitir la invasión, la agresión del extraterrestre. Y otra película de otro extraterrestre, de otro director, te va a transmitir la necesidad que están pidiendo ayuda. Pero son el concepto que te quiere transmitir el autor, el director, en este caso de la película. Básicamente lo que estábamos pidiendo acá era justamente ver a qué veían, qué reconocían ustedes como el sello de esa definición. Porque más que mal, proponer una definición significa atreverse a decir de una cosa nueva, de un concepto que ya ha sido archimasticado. Y lo cierto es que va a seguir apareciendo nuevos conceptos. Entonces, en este aspecto era un ejercicio de interpretación. Ahí, en términos generales, era algo más bien un desarrollo libre en torno a un problema que les pedíamos que revisaran, que era el concepto de enfermedad. No era para complicarse en realidad. Más interesante era cómo rescataban el concepto de la cita. Lo otro era más libre. Bueno, y en cuanto a esto, a la pregunta número 3, que hubo un par de grupos que se complicaron un poco la interpretación, el concepto era, creo yo, que estaba bastante claro. O sea, parte hablando del aumento de volumen patológico. Nosotros estábamos la semana pasada viendo de comportamientos biológicos de lesiones, sin embargo, nos focalizamos principalmente en el aumento de volumen patológico. Y dado que fue solamente esa la parte de la llave que desarrollamos, y que todas las lesiones que estamos viendo acá corresponden a aumento de volumen, era clasificarlo según lo que estábamos viendo ahí. Ahora bien, ¿cuál era la clasificación? ¿Cuál era la llave orgánica que teníamos que ocupar? Si eran amartomas, si eran reaccionales, hiperplásicos o si eran neoplasias. De esos que eran hiperplásicos, tratar de reconocer su subdivisión, si era por irritación microbiológica, física o química, y en el caso de los procesos neoplásicos, si era benigno, intermedio localmente agresivo o maligno, que fueron las categorías que al final tuvimos que desarrollar. Y este grupo de trastornos, tratar de encasillarlos en cada uno de ellos dependiendo de lo que ustedes fueron entendiendo. Para ello nosotros igual habíamos dejado los videos disponibles, donde una posibilidad era seguir el video e ir viendo dónde correspondería entonces ubicarlo en esa llave de clasificación, ¿ya? Eso era básicamente lo que pedíamos en cuanto a ordenarlo según su comportamiento biológico. No sé si había... Y el mixoma ontogénico, sí, que según lo que vimos en clase, era una neoplasia intermedia localmente agresiva. correcto. Pero si uno lo busca en algún paper o en internet, aparece como neoplasia benigna. Entonces, correcto. estamos como en la duda en qué colocarlo. Y lo pusimos los dos. Malo. ¿Ah? ¿Por qué está el error? Porque acá lo que nosotros planteamos también dentro de la clase era que, y eso hicimos la distinción, de hecho, en el momento en que introduzco el concepto de neoplasia intermedia localmente agresiva, yo decía que ese concepto, el de neoplasia intermedia localmente agresiva, es un término que se propuso el año 2002. Y ese término de 2002 se hizo en la clasificación de tumores de tejido blando y tejido duro, pero para el cuerpo global. Y a pesar de que es una clasificación antigua, el grupo de los tumores ontogénicos es otro grupo de profesionales.
Sin embargo, ese grupo de profesionales no incorpora las sugerencias dadas por el otro grupo que habla de los comportamientos neoplásicos del resto del cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que yo relataba? Que había una falta de entregar conceptos que fueran más correctos para poder describir el comportamiento de estas lesiones. Porque en este mismo ejercicio yo decía, no podemos comparar un lipoma que crece lento, que es simétrico, que apenas molesta, versus lo que podía ser un ameloblastoma. Y cuando hablaba de ameloblastoma también hablamos del mixoma, porque eran lesiones que crecían en todo el sentido del espacio, que abombaban, que deformaban, que destruían. Entonces, lamentablemente, cuando se expone el concepto de tumor benigno, los dos quedan pareados, pero en realidad este tumor benigno, que es el lipoma, versus el mixoma, o el ameloblastoma, son tumores benignos que realmente hay diferencia. Y por eso le hacía ver que era relevante visibilizar el concepto de la neoplasia intermedia localmente agresiva, porque nos dábamos cuenta que si bien el mixoma y el ameloblastoma eran tumores que las clasificaciones todavía las siguen definiendo como tumor benigno, el tratamiento no es el que se da a un tumor benigno. Si tú sigues revisando esa literatura donde tú encontraste la definición de mixoma, que era un tumor benigno, te das cuenta que en las líneas siguientes va a decir que destruye harto, que deforma y que el tratamiento es sacar la mandíbula. Entonces, y eso es lo que te tiene que provocar ruido, porque eso no caracteriza a una neoplasia benigna. Eso no es propio de una neoplasia benigna. Entonces ahí nos damos cuenta que los términos que se están ocupando no explican adecuadamente lo que es un tipo de trastorno. Entonces, el mixoma ontogénico sigue siendo como tumor benigno, el ameloblastoma sigue siendo tumor benigno, pero cuando tú lees lo que está diciendo, lo que se está describiendo, eso tú te das cuenta que eso no es característico de un tumor benigno. ¿Entiendes? Y eso también lo advertí por si acaso en la presentación de la semana pasada. Gracias. Así es que es importante que vayamos haciendo esa lectura crítica, porque nos vamos a dar cuenta que en muchos trastornos hay inconsistencias, hay incongruencias y hay términos que no se ajustan adecuadamente a lo que está pasando. Entonces, la patología, ¿y eso qué quiere decir? Que el estudio de las enfermedades también es algo que es dinámico y que va evolucionando. O si no, imagínense que alguien se siente a escribir un tratado de patología y termina ese tratado, le pone un punto final y de ahí para adelante como que no evoluciona la patología. No es así. Hay enfermedades que son muy confusas, enfermedades que están en clasificaciones que no explican bien el trastorno, y lo que es más lo que acusa con mayor énfasis este tipo de discusiones es que después aparecen nuevas clasificaciones, y eso es lo que ustedes tienen que reaccionar. En este minuto estamos amparados en ciertas clasificaciones, pero más adelante va a salir otra clasificación. ¿Y qué quiere decir esa clasificación nueva? Que están de algún modo corrigiendo lo que dijeron antes. Y después en 10 años más va a salir otra clasificación. ¿Y qué va a hacer? Corregir lo que dijeron antes. Y después van a seguir saliendo nuevas clasificaciones. Entonces, no esperemos a que llegue una nueva clasificación para que podamos reconocer que hay problemas en los términos que se están ocupando en este momento. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Doctor, yo tengo un comentario, de que había alguna respuesta que donde usaban, en vez del término hiperplasia, usaban trastorno reaccional. Entonces, se tiende a confundir, y no sé, para que usted explique un poquito. Sí, nosotros cuando hablamos de hiperplasia estamos hablando de una reacción histológica, ¿ya? En realidad el término hiperplasia es un tipo de descripción que se hace de lo que uno está observando desde un punto de vista celular. El concepto reaccional es un concepto clínico. ¿Y qué quiere decir con clínico? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en un examen físico? Entonces, cuando hablamos de reaccional, en la interpretación que nosotros estamos haciendo, estamos asumiendo que hay un estímulo que induce la reacción del tejido. Entonces, cuando nosotros hablamos de hiperplasia, estamos hablando de un concepto meramente histológico, y cuando estamos hablando de un aspecto reaccional, estamos hablando más bien de aspectos clínicos. Lo cierto es que ninguno se contrapone con el otro. En realidad no es uno por sobre otro,
Pero sí, lo importante es que nos interesa que tengan claro que uno es un concepto histológico y el otro es un concepto más bien propio de lo que nosotros podemos pesquisar desde la evaluación clínica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mejor término para poder calificarlo? Para nosotros sería mejor ocuparlos como términos más bien excluyentes, o es una reacción hiperplásica, o es una manifestación hiperplásica, o es una lesión reaccional. Pero en realidad no es tan mal ocuparlo de manera conjunta, pero sí lo importante es que tengamos claro que uno alude a aspectos histológicos y el otro alude más bien a aspectos clínicos, a lo que nosotros podemos observar, ¿ya? O pesquisar desde la historia, que eso también es parte de la clínica, ¿ya? Bien, sigamos avanzando. En el punto 4 decía, señala las características clínicas de cómo se podría reconocer una neoplasia benigna que se ubique en el paladar duro. Agregamos también que indica exámenes que contribuyen a aclarar la situación. Acá dentro de algunas de las preguntas que pudimos ir revisando, varios pusieron tumores de paladar y hasta pusieron nombres, adenomas pleomorfo o lesiones de esas características, y si bien no está mal, o es un buen ejemplo, lo interesante acá es que estamos pidiendo solamente las características clínicas. Algunos se pasaron por aspectos etiológicos, otros factores de riesgo y otras situaciones que estaban respondiendo más allá de lo que estábamos pidiendo. Entonces, acá viene lo siguiente: si te pedimos características clínicas, responde por características clínicas, ¿ya? Entonces, y nosotros señalamos que cuando hablamos de características clínicas es lo que nosotros podemos observar directamente, los signos que podemos evaluar. Y en este caso aludíamos a la lesión redonda, simétrica, bien definida, mucosa que lo recubre intacta, y todo lo que podría girar en torno a esa evaluación de lo que nosotros estamos observando. Ahora bien, en esta situación nosotros tenemos que tener presente que pusimos dentro de la característica de ella es que se ubica en el paladar duro. Y ahí hay un signo clínico que se pierde, que corresponde a la característica de desplazamiento sobre plano profundo. Entonces, dado que estamos pidiendo la descripción clínica de una neoplasia benigna en paladar duro, junto a las características que ya señalamos, habría que agregar y no se desplaza sobre planos profundos, ¿ya? Entonces, eso era básicamente el ejercicio. Todas las otras cosas más que incluyeron, ahí lo relevante sería que debemos de distinguirlas, debemos de distinguir y podar, en realidad, sacar lo que está en exceso, porque estamos diciendo más de lo que pedimos, y esto no se trata de saturar ese cuadro de información, porque en realidad te pedimos una cosa muy puntual. ¿Respondiste lo puntual? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Entonces, de las preguntas que yo vi, varios se explayaron bastante más allá de lo que estábamos pidiendo. Distinto es que te diga descríbeme la información actualizada de un adenoma pleomorfo ubicado en el paladar. Y ahí te cabe todo. Haz un seminario, pero no fue lo que pedimos. En este caso, las características clínicas. Y en cuanto a indicar los exámenes que contribuyan a aclarar la situación diagnóstica, entendamos que ante una lesión que nosotros estamos inspeccionando, nosotros vamos a poder reconocer ciertas características generales, pero no vamos a poder tener la precisión del diagnóstico. Entonces, la única forma de poder tener una precisión del diagnóstico es tomando una biopsia. Entonces, ¿cuál sería el examen que va a contribuir a aclarar la situación diagnóstica? Sería el estudio histopatológico. Ese debe haber sido la respuesta. Entonces, esta pregunta se resolvía en 2 líneas, a lo más 3. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que ver ahora es cuánto de más dijimos para responder a esto. Algunos me saturaron de exámenes, pidieron radiografía, tomografía, resonancia nuclear, toma de biopsia. Ojo que toma de biopsia no es un examen. La toma de biopsia es un procedimiento quirúrgico. El examen es el examen histopatológico. Y entonces ahí uno tiene que hacer la distinción de los términos y reconocer cuál es el alcance de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, como la pregunta estaba focalizada al diagnóstico, el examen que necesitábamos era el estudio histopatológico. Si yo te dijera, indica los exámenes que permitan evaluar
el tejido remanente para hacer una planificación quirúrgica y el diagnóstico correspondiente, ahí tendría que incluir exámenes imaginológicos, exámenes histopatológicos. Y de los imaginológicos, quizá el TAC hubiera sido el más útil en función de que estábamos revisando el paladar. Pero esa sutileza es relevante también para nosotros, porque no nos sirve que entendamos o den cuenta de que me están describiendo un montón de cosas. El año pasado yo me acuerdo que discutía con estudiantes, en realidad no es que discutía, pero le hacía ver, les pedía que me escribiera la reacción de hipersensibilidad tipo 2 en inmunidad, y él, para responderme la pregunta, me hablaba desde los linfocitos hasta cómo se diferenciaban y toda la respuesta inflamatoria, y toda la respuesta inmunológica humoral, celular, y en 2 líneas me respondía lo que le estaba preguntando. O sea, me escribía tanto porque no sabía cómo contestar lo preciso que yo le estaba pidiendo. Y eso al final yo no lo puedo calificar como correcto. Aquí hay que ser preciso. Si te pregunto características clínicas, doy por hecho que entiendes por características clínicas. ¿Se entiende? Pero bueno, justamente el poder hacer estas tareas, lo que buscamos precisamente es que vayamos reconociendo estas diferencias y estos matices. Recordemos que lo que vamos a evaluar no es el ejercicio del desarrollo que ustedes hicieron ahora, sino que la prueba que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? ¿Pregunta en esta parte? Profe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto, por ejemplo, si tengo un corte histológico, ¿cómo yo Ya. puedo diferenciar entre células de una neoplasia benigna con células de una neoplasia maligna? Bueno, para eso está la especialidad probablemente tal que se va a encargar de resolver eso. Aquí nosotros tenemos que hacer la distinción entre lo que es la labor del clínico, en este caso el odontólogo general, que es lo que estamos formando ustedes, y cómo te van a ayudar el resto de las especialidades. Tú vas a hacer una evaluación clínica y vas a poder reconocer esta lesión y tú decidiste tomar la biopsia. Vas a tomar la biopsia, vas a hacer este procedimiento quirúrgico menor y la muestra se envía al especialista, que en este caso quien lo va a recibir es el histopatólogo, que como especialista tiene el deber de hacer el procesamiento y reconocer lo que está observando celularmente. Entonces, quien va a hacer ese ejercicio de reconocimiento es el especialista. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a tomar la biopsia y después ¿qué vas a hacer? Vas a recibir el informe del histopatólogo. Y ahí te va a dar la precisión celular de la biopsia que tú tomaste. No sé si te respondo. Ah, sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, en esa pregunta que nos plantea, ¿quién me habló? ¿Quién fue el que opinó? Yo, Rodrigo. Rodrigo. Lo que me dice Rodrigo es justamente de un modo cómo ocurre la integración entre diferentes especialidades para enfrentar un problema, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que deberíamos nosotros de visibilizar. No sé si hay alguna pregunta más. Profe, yo tengo un problema de concepto, en verdad. Bueno, Porque, en eso estamos tratando de aclarar, no se preocupe. ya, ¿Mm? porque en las características clínicas se supone que es lo que yo puedo evaluar, pero la anamnesis sería parte de la característica clínica. Es parte de la característica clínica. Eso, por si acaso, ya. estamos en un proceso, después viene la sesión que tenemos de método diagnóstico, que va justamente después de estas sesiones de comportamiento biológico. Y en el método diagnóstico, adelantando algunos conceptos, nosotros vamos a reconocer como clínica todo lo que resulta de la observación directa y todo lo que resulta de lo que tú puedas pesquisar en la entrevista. Entonces, nosotros hablamos de la anamnesis cuando hacemos la entrevista, hablamos del examen físico, de todo lo que podemos observar, pero hablamos del examen clínico, todo lo que implica la suma de la historia con lo que tú observaste. Entonces, anamnesis, examen físico y después tenemos el examen clínico. El examen clínico es todo lo que resultó de lo que tú pudiste entrevistar y de todo lo que tú pudiste observar. Entonces, cuando hablamos de clínica, estamos hablando básicamente de esos dos momentos. Entonces, cuando un paciente te dice que le duele, es parte de la clínica, porque eso tú lo pesquisaste desde la observación, desde la entrevista. Cuando tú le dices al paciente, o el paciente te refiere que esta lesión lleva por lo menos 4 años, o 3 meses, o 2 días, esa información tú no la estás observando, tú la estás pesquisando desde la entrevista, y todo eso es parte de la clínica. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, bien. Bien, pues más preguntas. Ya, y el punto 5 era qué error de concepto presenta el siguiente afiche.
Y este afiche, por si acaso, yo lo saqué del MinSal. En realidad, son varios los elementos que podían ser criticables, pero el que para nosotros como profesores lo que era más relevante era el título central, y reconozca sus principales síntomas. Y en realidad, como muchos muy bien lo dijeron, la fiebre alta es un signo porque es medible. La tos también es un signo que uno puede observar, incluso hasta la dificultad respiratoria. Si bien el paciente te puede decir, tengo dificultad respiratoria y uno lo puede medir, te vas a dar cuenta que hay condiciones o situaciones en las cuales sí vas a poder observarlo. Un paciente con dificultad respiratoria está así. Y eso, que puede ser hilarante en este momento, en realidad hay profesionales que tienen mucha sensibilidad para poder pesquisarla, y van a ser el traumatólogo, los kinesiólogos que están especializados en vías respiratorias, ellos lo pueden ver. Imagínense un niño que tiene menos de 2 años o menos de 1, que tiene dificultad respiratoria. ¿Vamos a esperar a que lo diga? No, el clínico lo va a poder evaluar y pesquisar. Entonces, al final, reconozca sus principales síntomas. En este cuadro, en realidad, son todos signos que pueden ser medibles y observables. Especialmente estos dos, que quizás es lo que era lo más relevante para nosotros en este momento. Pero efectivamente, aquí hay un error que para nosotros es importante, ¿ya? Porque en realidad aquí reconozca sus principales signos, y quizás podríamos decir signos y síntomas. Y lo otro que podría eventualmente emerger es que el virus no se llama COVID-19, ¿ya? Sino que se llama SARS-CoV, etcétera, 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 que algunos lo pudieron profundizar un poco más, y que eso sería de cuenta del nombre del germen que ha ocasionado toda esta pandemia. Así es que eso sería más o menos los detalles de aplicación. Ahora bien, ¿cuál es el mérito de este ejercicio? Es que ahora ustedes son críticos, pueden observar y a su vez pueden mejorar para que estas herramientas de comunicación tengan un mejor planteamiento. Piense que en algún momento a ustedes les van a pedir diseñar estrategias comunicacionales educativas para la comunidad. Y cuando ustedes cumplen ese rol, igual tienen que ser términos que sean amigables, pero también bien lo más adecuado en su utilización. Entonces es importante que también vayamos transmitiendo esas preocupaciones al momento de tener que ser diseñadores de este tipo de recursos. Bien. ¿Preguntas? Puede ser un alcance, ¿no? Por supuesto, doctor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Hola, mira, yo soy Jorge Torres, profesor también que participe dentro del curso. Lo que decía el doctor, mira, aquí hay una cosa que se recalca, recordando lo que decía el doctor Fuentes en referencia a clasificaciones. Las clasificaciones seguramente van a ir cambiando, y de hecho van cambiando, ya se lo mostró el doctor Fuentes, en el sentido de que van apareciendo nuevos agentes infecciosos, en nuestro caso, en el caso de la microbiología, virología específicamente, y si ustedes saben, me imagino, varios pusieron en las tareas, que en realidad, claro, el COVID lo definieron como una forma de fácil que la gente identifique la enfermedad que estamos teniendo ahora como pandemia, pero el agente infeccioso es cierto, es el SARS-CoV-2, que en el fondo es el mismo SARS que está el año pasado, pero otro serotipo, ¿ya? Así como está ¿cuál fue el primer problema respiratorio que hubo hace el 2005, si no me equivoco? Era el SARS solito. Y ese pasó a ser el SARS-1. Después vino el MERS, que es lo mismo que el SARS, pero transmitido de camellos, y produce, en realidad son todas patologías respiratorias que terminan con paro respiratorio por insuficiencia, ¿cierto? Y no le iban a poner ni MERS 2, ¿cierto? Porque no viene de un camello, sino que viene más probablemente de un mamífero más pequeño y de murciélagos básicamente, entonces lo nombraron CoV-2. Esa es la clasificación que está habiendo constantemente, y que vamos teniendo cambios en todos los ámbitos de la microbiología. Vamos a ver más adelante, cuando hablamos de enfermedad periodontal, que ya hay cambios de nombres de bacterias que son netamente bucales y han cambiado otro nombre. Entonces, para que más adelante vamos a ir uniendo criterios para que ustedes cuando lean sepan, este era la antigua tanto, y se nombra así, ¿ya? Claro. Muchas gracias, Jorge. Entonces, el doctor, desde su visión del estudio de la microbiología,
también vive justamente estos cambios de clasificaciones, y entonces nosotros tenemos que estar alertas, porque esto nosotros vamos a estar en un momento en el cual vamos a aprender cierta estructura, pero después, pasados 5 o 10 años, nos van a plantear el mundo nuevo, nuevas clasificaciones, así que eso es básicamente lo que debemos estar en permanente atención en lo que implica este tipo de ordenamientos que estamos nosotros observando en este momento. ¿Preguntas, jóvenes?